Estamos con Tino Vargas, él es abogado laboralista. Bienvenido, doctor Vargas, a Exitosa. Gracias, Karina. Gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de los descansos médicos. ¿Cuándo se piden? ¿Cómo se tramitan? ¿En qué situación la empresa está obligada o no a respetarlos? Y también cuando son falsos, ¿cuáles son las sanciones que los trabajadores se merecen? Muy bien, entonces, primero empecemos por lo básico. ¿Qué es un descanso médico? O cómo nació el derecho, ¿no? Porque el contrato de trabajo es un contrato de concesiones recíprocas. Yo pongo a mi disposición mi fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero ¿qué pasa cuando me enfermo? No puedo laborar. Antiguamente, estamos hablando del inicio de la revolución industrial, el trabajador que no podía ir a laborar no tenía salario, como muchos independientes hoy en día en el país. Muchos autónomos hoy se enferman y no cobran, ¿no? Pero los que trabajamos de manera subordinada a favor de un empleador, se crea la seguridad social, se crea el salud. Y una de las disposiciones que dispone es que los primeros 20 días de incapacidad en el año, solo 20 días, no más, los tiene que pagar el empleador, aun cuando no hay fuerza de trabajo, como si fuera una vacación. Pero hay una condición, hay que acreditar que realmente estoy enfermo. No es que simplemente llame y diga que estoy enfermo. Tengo que adjuntar un documento. Y esto es el descanso médico. ¿Quién emite el descanso médico? Los médicos. Pero no es cualquier documento papel. Tiene unos requisitos. Tiene que indicar el nombre completo del trabajador, el DNI del trabajador, el motivo de la enfermedad, el cuadro médico, el tratamiento y la firma del médico con un sello que indique su especialidad y su número de colegiatura y a la clínica donde ha sido atendido. Si uno presenta este tipo de documentos por los primeros 20 días de incapacidad, el empleador lo asume con el salario regular como si hubiera prestado labor e inclusive se toma en cuenta esos días para el cálculo de beneficios sociales. Tiene un formato específico, no es el formato que a cada quien se le ocurre, sino el Estado establece un formato que hay que respetar. Más que un formato, un contenido. No, el contenido, como les mencioné, es el cuadro, el nombre completo del trabajador, su DNI, el número de días y el día que inicie y concluye la enfermedad, el cuadro médico. De acuerdo. Entre otros, ¿no? De acuerdo. Entonces, el empleador puede decirte, no, estás enfermo y no tienes derecho, aunque te presenten el descanso médico, a respetar esos 20 días de descanso remunerado? No, es una obligación legal. El respetar los primeros 20 días los asume siempre el empleador con recursos propios. Inclusive las planillas electrónicas, que son unos software donde uno carga los salarios, establece que es obligación del empleador declarar cuando hay un descanso médico por los primeros 20 días, distinguiéndolos de los subsiguientes. Porque no es que las personas se enfermen solo 20 días en el año. Digamos que me da una enfermedad de larga data, al día 21, el empleador, digamos, pierde la obligación de pagar con recursos propios y entra a tallar salud a través de los subsidios por enfermedad. Ahí salud pide algunos documentos más. Es el mismo descanso médico que exige que si se tramita o uno se atiende en una clínica particular, lo llegue a canjear por un certificado de incapacidad temporal llamado CIT y acompañado, por eso que algunas empresas piden copia de la boleta de atención del médico. No es porque la empresa desconfíe del trabajador y sea maliciosa, es porque salud lo pide. Copia de la boleta de la compra de la medicación, también es otro documento que pide salud. Inclusive después piden si te han hecho ecografías o te han hecho rayos X, las placas, entre otros. Se pide más documentos porque a partir del día 21, el que empieza a pagar esta enfermedad o los gastos de la recuperación o lucro cesante es el Estado a través de salud. Que el empleador presta el dinero, por darlo así, con cargo a un reembolso. Muy bien, me había olvidado de darle los teléfonos si es que ustedes tienen alguna consulta referente a los descansos médicos o comentarios referente a los que le pasó frente a un descanso médico. Nos pueden llamar al 251-9422, al 467-4499
o al 940-800-800. En el 940-800-800 nos pueden dejar sus comentarios por si no nos quieren llamar. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si es que la empresa no quiere otorgar el descanso médico? No lo quiere reconocer. Sí. Uno puede ir a la SUNAFIL a razón de los primeros 20 días y hacer una denuncia sobre esa falta de reconocimiento del cumplimiento de los descansos médicos y da lugar a una inspección, ¿no? Y a una multa para la empresa. E inclusive, superados los primeros 20 días de incapacidad, digamos que es una enfermedad de larga data y la empresa ya no quiere seguir pagando subsidios, uno puede ir ante Salud para que le paguen directamente el subsidio que le corresponde y Salud irá después a repetir ese dinero con la empresa. ¿Qué pasa si es que es una enfermedad de larga data y la empresa decide cortar el vínculo? Todo dependerá. Si estaba con un contrato a plazo indeterminado para cortar el vínculo, primero debe haber una falta grave, pero es imposible. Porque cuando uno está enfermo, el contrato de trabajo se suspende. Entonces no habría motivo para que me pudieran despedir por solo el hecho de estar enfermo. Y si estoy enfermo y no asisto a laborar, ¿qué pude haber hecho mal para que me despidan? Ahora, digamos que mientras que estuve enfermo, descubren que meses atrás, cuando estuve laborando, hice algo, un desfalco de la empresa, ¿no? Tendrán que esperar que me recupere para que efectivamente proceda el despido. Porque durante el periodo del descanso médico la relación laboral se suspende y el empleador pierde su facultad de poder ejercer su poder de dirección, entre ellos el despido. Y estos descansos médicos más cortos, ¿no? ¿Puede la empresa dudar? Es decir, bueno, acá tú tienes un descanso médico, pero es pues una gripe, no te debes estar sintiendo tan mal, ven a trabajar. Es decir, no es que no esté enfermo, sino que él considera que el tratamiento médico o la disposición médica no es la correcta. Él considera que un resfrío como este... Está el certificado médico, pero dice, pues una faringitis no es tanto, ven a trabajar. Es también puede ser materia también de una denuncia ante la SUNAFIL. Inclusive puede haber escenarios, aunque parezca extraños, con el tema del descanso pre y postnatal, ¿no? El médico tratante dispone que no se acumule el pre con el post, porque el cuadro médico de la gestante es un poco complicado. Que mejor disfrute su prenatal completo para cautelar el nacimiento. Pero la trabajadora dice, no, yo quiero ir, yo quiero poner la camiseta, yo quiero dar de mí. Inclusive, no estoy diciendo que el empleador lo obligue, sino la trabajadora misma, si Dios no quiera, pasa una desgracia, es directamente responsabilidad del empleador y todo el sistema de gestión lo hace él directamente responsable. Porque al final fue el empleador al exigir o permitir, por lo menos, que la trabajadora renuncie a su derecho a la salud a exponerle a un riesgo, ¿no? Y eso dará lugar a las iniciaciones del caso, ¿no? Tenemos una llamada telefónica. Póngase los audífonos para que pueda escuchar mejor. Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Sí, por supuesto, el doctor la está escuchando. Buenas noches. Yo tuve una operación a la columna y el doctor me dio 15 días. A los 15 días me citó para sacarme los puntos y luego me dio 30 días de descanso. Y luego para la terapia me dieron 15 días más. Pero el Salud me desconoció los 30 días más los 15 días, o sea, total 45 días. Al final, mi entidad me descontó los 45 días. Yo quisiera saber si puedo reclamar todavía a Salud, porque tengo todos los papeles. Eso pasó el 2021. Quisiera saber si puedo reclamar ante Salud, porque mi entidad, bueno, solamente hizo caso a lo que dispuso de Salud, ¿no? ¿Y cuánto reconoció entonces Salud? ¿Cuántos días de descanso reconoció? Solo 15 días. Solo 15 días por una operación a la columna. A la columna. Muy bien, muchas gracias. Por los primeros 20 días de incapacidad los asume el empleador y él no puede establecer un juicio médico sobre la validez del tratamiento médico. Justo tu primera pregunta de hace unos minutos. Pero superados los 20 días,
si uno lleva un descanso médico particular, Salud sí hace un filtro en considerar qué es lo adecuado o no del tratamiento. El gran problema es que Salud no comparte sus criterios o no los hace públicos. Simplemente entra en la subjetividad del médico tratante. No es que haya un procedimiento que dice, para los resfriados, este es el número máximo de descansos médicos de este cuadro médico. Para el caso de la señora, para el problema de la columna, no. Entonces queda mucho el criterio del médico que va a evaluar el tratamiento médico del trabajador en particular y lo aprueba, no. Entonces hay muchas personas disconformes. No, y bastantes, los casos de denegatoria por parte del propio Salud son varios, ¿no? Y incluso el problema es que en el caso de la señora le han descontado, no sé si ya firmó una autorización de descuento, pero el marco legal de Salud no permite descontarle al trabajador de manera directa. Entonces termina asumiendo ese costo la empresa, pero la pregunta es, ¿para qué las empresas pagan con recursos propios un 9% a favor de la seguridad social si la seguridad social al final no va a responder? Entonces, y no tiene criterios uniformes, e inclusive los plazos son bastante acotados para este tipo de reclamos. La señora comentaba que su caso era el 2021. Uno, para poder presentar la carpeta, el descanso médico particular para pasarlo o tener el visto de Salud, son 30 días hábiles de haberme dado de alta. Es un plazo muy acotado para presentar la solicitud para el cáncer. Una vez que me lo deniegan, solo tengo 15 días hábiles, sin contar feriados y domingos, para presentar mi apelación. Si no hago este recurso y con la asesoría de un abogado, ya se le pasó el tiempo. pasó la fecha. Y a veces uno no es que esté discutiendo con Salud 10.000, 15.000, 30.000 soles. Los salarios son mínimos. Entonces, si uno hace las sumas y restas, no te conviene. Entre contratar al abogado, que me haga el recurso, entre otros, prácticamente Pero es inviable. Hay un punto interesante, ¿no? ¿Para qué el empleador le paga de Salud el 9% si es que después, y ese dinero es como un colchón que debe tener el empleado, ¿no? De ahí debe salir ese tratamiento. ¿Qué hacen con esa plata si después se lo hacen pagar a esta trabajadora? Sí, y y en otros casos, el empleador mismo paga el descanso médico con la esperanza que le sea devuelto estas sumas y el Salud termina pues no validando el documento médico que presentó la trabajadora, ¿no? Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su consulta, por favor? Buenas noches, Buenas doctor, ¿cómo noches. está, señorita? Buenas noches. Consulta, Buenas vea, Buenas noches. disculpe. Vea, yo me operé en el mes de agosto. Perfecto. Está en el mes de agosto. Ahora, previo a eso hice un gasto de aproximadamente pues 1.600 soles en todo lo que es el parte del tratamiento antes de la operación. Okay. Ahora, la empresa me prestó un promedio de 6.000 soles para cubrir el costo de la operación en una clínica. Yo estoy asegurado por parte de la empresa, pero no me he operado en el seguro, ¿no? En el seguro. Quería saber si es viable que el seguro hace la devolución del gasto que uno ha tenido. Perfecto. De acuerdo, muy bien. Bajen, por favor, el volumen de su televisor, del celular, de cualquier aparato que tengan ahí, porque si no, ustedes mismos ven la complicación que tienen para comunicarse con nosotros. La respuesta, entonces. La respuesta. En el Perú existen dos sistemas, ¿no? Algunas empresas se pueden acoger a la EPS, que son estos sistemas mixtos en que una clínica atiende y hay un copago. Una parte lo paga el trabajador y otra parte lo paga la empresa con parte de este aporte del 9%, ¿no? Ese es un sistema. Y el otro sistema es la atención pura ante Salud. Los trabajadores eligen uno u otro. En el caso del señor, no me queda claro si estuvo en una EPS. Es distinto, porque él lo que ha dicho, la empresa me ha prestado dinero para operarme en una clínica. Yo entendería que ahí se ha atendido una clínica privada. Sí, yo como también. tal. Entonces, lo único que va a cubrirle la seguridad social es el salario por los días no laborados, en función al descanso médico. Es decir, yo
me opero en una clínica privada, no puedo ir con mis boletas y decirle, devuélveme la plata. No. ¿No? El gasto médico, el tratamiento médico, si yo acudí a un tratamiento privado, simplemente lo manejo con mis recursos propios como tal. No hay una devolución, porque ya Salud tiene una red médica, no digo idónea, pero tiene una red médica para la atención de esos cuadros, de estos tratamientos. Entonces, lo que espera la Seguridad Social es que el señor saque su ticket, se atienda y que los médicos de la red asistencial y médica de Salud lo deriven para la operación. No cubre Salud gastos privados. Uh-huh. Hay algunas personas que de repente, aprovechando este ejemplo, podrían haber entendido mal, porque durante la pandemia se dijo que todas las clínicas iban a estar a disposición de todos los peruanos, ¿no?, para que se atendieran si tenían COVID y que después se iba a solucionar el problema con dineros de la Seguridad Social o del MINSA, del Ministerio de Salud. Pero eso fue solamente durante la pandemia. Muy excepcional para ese cuadro, pero ahora actualmente los cuadros médicos particulares que cualquiera pueda tener, si uno quiere que la Seguridad Social, si es trabajador en planilla, tiene que atenderse en la red de salud. No es que yo voy después, mira, ¿sabes qué? Este es mi médico que siempre me ha atendido y no trabaja en salud, sino trabaja en la clínica A. Entonces yo me voy y me opero, hago todos los gastos médicos en esta clínica y le llevo todas mis boletas. Eso no sucede. Por parte de Salud, no. En cambio, si estoy acogido a la EPS, dependiendo del plan, sí podría llevar ciertos comprobantes como recibo por honorarios de algún especialista para que me sea reembolsado. Pero eso depende del plan de EPS al que está acogido la empresa. Uh-huh. Y también hay algunas veces que ha sucedido, por ejemplo, que Salud no tiene especialistas. Pasa una junta médica y mandan de viaje a un hospital especializado en, no sé, operaciones de cuello, ¿no? Pero tienen que pasar una junta médica y de Salud lo mandan. No es que nosotros podamos escoger a una clínica en especial. Ellos hacen todo este filtro. Sí. El único cuadro, digamos, evento en el cual yo puedo acudir a un servicio privado y pedir un reembolso es el CEPEL. Es el único cuadro en el cual Salud sí te admite los comprobantes de pago que tú puedas traer, digamos, de un camposanto o de una funeraria, que tú eliges a tu libre criterio, debidamente sustentado. Y te dan una parte. Y te dan hasta la suma de 2.070 soles. Y te dan una parte porque incluso también Salud tiene en el Rebagliati, tiene ahí velatorios. Correcto, ¿no? E inclusive muchos, si uno va a los velatorios que están al frente del Rebagliati, que son privados, ellos mismos te ayudan a tramitar este reembolso, ¿no? Uh-huh. Muy bien, tenemos una llamada telefónica. Bienvenido, Exitosa. Buenas noches, ¿cuál es su consulta? ¿Aló? Hola, Buenas señor, noches. ¿cómo está? ¿Su consulta? Buenas noches, doctor. Buenas noches, de periodista Karina Noja. Hola. Mi pregunta es bien preciso. Cuando el aportante de la ONP o los que están en el CIS mueren, la pregunta es, ¿cuánto tiene que recibir el del CIS? ¿Y cuánto le tocaría a un pensionista que recibe 500 soles mensuales? 20 soles va para Salud y 480 la pensión para que el señor pueda mantenerse. La pregunta es bien precisa. ¿Cuánto le tocaría y qué requisitos tendría que cumplir tanto el pensionista como el programa del CIS para que reciba ese derecho constitucional? A ver, ¿sí entendió? Un poco. A ver. A ver, lo que yo entiendo, el CIS es un sistema nacional o integral de salud que cubre no solo a los trabajadores de la micro y pequeña empresa, que también se pueden acoger a este sistema, sino también a los que no tienen un empleo. Les da una cobertura de salud. El señor estaba hablando de los pensionistas. Claro. Y los pensionistas están en Salud. Ahora, para hablar del CIS. Para hablar porque... Para hablar del CIS. Para hablar que fue parte de la pregunta. Algo del CIS. Sí, mencionó. Entonces, el CIS no tiene estas coberturas de subsidios ni de pagos, no. Nada. Solo es atención médica.
para la población vulnerable que no tiene un empleo o tienen empleos autónomos, o para los trabajadores de la microempresa, porque la ley permite que los trabajadores de la microempresa estén en el CIS y permitir que los microempresarios se ahorren ese 9%. Entonces ahí no tiene nada que ver con el tema previsional, ¿no? En el tema de pensiones, si yo he sido aportante de la ONP, obligatoriamente, y tengo derecho a pensión, voy a tener ya la cobertura de salud. Porque parte de mi fondo comunitario, porque a diferencia del FP, que es una cuenta individualizada, en la ONP es un fondo común. Y ya cumpliendo el número de años y la edad respectiva, se gatilla el derecho a pensión y también se gatilla la atención ante telesalud, en lo que es la cobertura solo de salud, las atenciones médicas, entre otros, ¿no? De acuerdo. Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Baje el volumen de su televisor, por favor, se lo pido. Hola. Sí, ¿me escucha? Buenas noches. La escucho. Buenas noches. Buenas noches. Baje el volumen de la radio, del televisor, por favor. Ya, le comento, en nuestro caso, nosotros tenemos un trabajador que ha sido diagnosticado con Guillain-Barré y él está ahorita con descanso médico, ya tiene 4 meses de descanso. Mi consulta sería si ya podemos iniciar la gestión para que Salud nos devuelva, ¿no? ¿Le han estado emitiendo descansos médicos y le está atendiéndose de manera particular o ante el mismo de salud? Ante el mismo es Salud. Entonces me imagino que cada cierto tiempo le emiten un descanso médico, que es el certificado de incapacidad temporal. Sí, conforme. También el trabajador en este caso está con bastante temor porque le han dicho que si en un año no recupera le van a retirar ya y le saluda. Es correcto. Perfecto. Ya. Muy bien. Esa sería mi consulta. Gracias. Muy bien. En este momento le va a responder. Mire, el sistema de salud está diseñado, pensado para dar un subsidio que es el subsidio con la esperanza de una pronta recuperación. Porque la idea del sistema de salud es que uno se recupere de manera inmediata para que retorne a laborar. Pero esta enfermedad no tiene una recuperación Ahí viene. inmediata y ya tiene temor, señor. La cobertura que da de salud después de superar los 20 días de cargo del empleador son 11 meses y 10 días. O sea, 310 días de subsidio. Haciendo un primer filtro, a partir de los 150 días hay que acudir a una junta médica, llevando el cuadro médico para que se evalúe. Si determinan que la enfermedad va a tener alguna recuperación, creo que en este caso no, pero digamos que sí, los subsidios continuarán hasta cumplirse los 310 días, que sumado con los 20 es un año entero, 12 meses. Si la enfermedad no tiene recuperación o pronta recuperación, Salud deja de pagar subsidios. No es que tampoco esta obligación regresa al empleador, y lo que tiene que hacer el trabajador es ya darse de baja de la empresa y si ver que su enfermedad va a ser permanente, si va a ser su discapacidad permanente, tramitar su pensión de invalidez, ya sea ante la ONP y la FP. Y esa es la parte que hay mucho desconocimiento en la sociedad. Porque uno cuando paga, en los boletas de haberes se han dado cuenta que hay un porcentaje de descuento para el fondo de la FP. Pero dependiendo cuánto tiempo también hayas estado aportando. No. A ver, Porque cuéntenos, de ahí por viene favor. la segunda parte. Hay un porcentaje pequeño que es una comisión que es para la FP por el servicio de ir. Pero hay uno que dice seguro. En las boletas lo han visto. Seguro, 1%. Ese porcentaje del seguro que se le paga a la FP es para cubrir las pensiones de invalidez. El nivel de pensión que yo recibiré, equivalente al 80% de mi remuneración o importes menores, dependerá del nivel de menoscabo de la incapacidad en la que genere. A mayor menoscabo, más cercano a la remuneración actual será la pensión que se percibe. Pero a veces muchos trabajadores están en un cuadro de invalidez que ya deberían estar evaluando la pensión, pero por desconocimiento procuran seguir yendo a la empresa a prestar labor con la esperanza de tratar de llegar a los 50 años y después pedir una pensión. Y es porque no hay conocimiento, no hay difusión. Alguien que les diga también, en la misma empresa.
o el Estado, ¿no? O el Estado, o no hay difusión. Así es, pero ahora se están enterando que en la boleta hay este seguro que les puede garantizar una pensión parecida a su sueldo referente al menoscabo que tengan frente a la enfermedad y que no tienen que ir pues en malas condiciones a trabajar. Correcto. Muy bien. Tenemos algunas consultas en el WhatsApp. A ver, ¿qué pasa si es que un trabajador presenta descanso médico fraudulentos, bambas? ¿Qué pasa con el trabajador? Las sanciones. Vale. Si se presenta un descanso médico, hay dos opciones, ¿no? Que se presente un descanso médico falso, es decir, que el quien dice que es médico, que firma, no es médico. O la otra opción es que se simule. Es decir, me acudo ante un médico y empiezo a toser y a simular un cuadro médico que en verdad no tengo. Y el doctor, pues claro, me va a creer si yo le digo que he tenido un dolor estomacal o un problema mayor o fiebres. Bueno, me va a llegar a creer, ¿no? El primer escenario, que el descanso médico sea totalmente falso, ¿no? Es decir, el médico no existe, no trabaja en la clínica. Me inventé un documento. Me inventé un documento, lo falsifiqué. Tendría que ir a la clínica a verificar la veracidad o no. Y si en la clínica me emite un documento diciendo, no, este médico no trabaja aquí, se puede iniciar un proceso de despido por dar información falsa al empleador con la intención de obtener una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Conseguir un salario sin ir a trabajar, fingiendo una enfermedad. El procedimiento es mandar una carta de preaviso, adjuntando la prueba, que es el descanso médico falso, y la constancia de la clínica indicando que ese médico no trabaja o no se atendió a este paciente, entre otros, y finalmente se procede pues con el despido. ¿No? Y rapidito, la otra opción, si es que fingí todo, el médico me creyó, pero resulta que el empleador me vio bailando en una discoteca, ¿qué pasa? Ahí hay una falsa leyenda urbana que uno cree que al ser libre o dueño de su cuerpo, también es dueño de continuar con la enfermedad, que la enfermedad es como una especie de mini vacación. Y no es correcto, porque el mismo sistema de seguridad social y la misma subvención está pensada en tu pronta recuperación. Y una de las causales de despido, la primera que mencionamos de dar un descanso médico es conducta. Es yo deliberadamente falsifico un documento. Y la otra es capacidad. Es decir, si yo no sigo las medidas profilácticas, curativas que me dispone el médico para mi tratamiento, que es reposo, y al final me ven en Facebook bailando, es también causal de despido. Causal de despido. Causal de despido, ¿no? Y se puede... Y muchas veces, ¿cuál es el gran error? Llevan un descanso médico y el descanso dice hacerse una radiografía, una tomografía, entre otros. Y el empleador va a la clínica y la clínica no le va a dar esa información, porque sí se llegó a atender y es información sensible. La clínica no puede estar divulgando las historias clínicas de los pacientes. Entonces lo que puede hacer el empleador ahí es exhíbeme la tomografía que te han pedido que te hagas. No, ya no la tomografía, el comprobante de pago, claro. La receta. Y en la ausencia de esos documentos deberemos entender que nunca se hizo el tratamiento y así es como se prueba la causal de despido, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Tino Vargas, abogado laboralista, hablando de los certificados médicos, del descanso médico también. Muchísimas gracias.